Una vez más estamos en este segmento de Conversando con Metro y me acompaña el portavoz de la Policía Metropolitana de Las Vegas, el oficial Luis Vidal. Oficial, bienvenido. Hola Rosana, muchas gracias por tenerme. Un gusto siempre tenerlos a ustedes, miembros de la Policía Metropolitana, para que justamente nuestra comunidad, nuestra gente se informe no solo de lo que está pasando, sino de las cosas que deben hacer, lo que están haciendo mal, lo que están haciendo bien y la forma correcta de hacerlo. Y vamos a hablar de un punto bien interesante que justamente a mí me pasó que no supe qué hacer ni cómo contactar a los oficiales. ¿Cuándo llamar al 911 y cuándo llamar al 311? Claro que sí. Entonces, básica la pregunta, ¿cuándo se llama al 911? Bueno, es una pregunta que a veces causa mucha confusión. La manera que nosotros los explicamos a veces es vida sobre propiedad. Si la vida de alguien está bajo peligro o piensan que va a estar bajo peligro, se llama el 911. Si estamos reportando un crimen donde una ventana está quebrada, un vehículo se lo robaron, se llama el 311. Pero nosotros tenemos nuestras operadoras que ellas determinan qué tipo de crimen es y qué prioridad tiene, si va a ir al 911 o al 311. Por ejemplo, sabemos bien que los temas, como usted dijo, donde la vida está en juego, cuando hubo un robo y el sospechoso o los sospechosos todavía están, digamos, dentro de la propiedad, es considerada una situación de donde la vida está en peligro todavía, ¿correcto? Claro que sí. Todavía es un crimen de propiedad, pero queremos explicar que aunque sea un crimen de propiedad, el sospechoso puede ser que esté adentro de la residencia y el enfrentamiento del dueño de la casa puede ser algo fatal a veces o peligroso. Y por eso nosotros recomendamos que en algo así se llame el 911 porque es un crimen de felonía en progreso. Y propiedad, por supuesto, cuando hubo un robo de auto, un daño a la casa, un accidente en la calle, 311. Sí, cuando son cosas como accidentes o a veces una discusión, puede ser algo que se llama al 311. Pero si la discusión está escalando y se están gritando y a veces se mencionan que hay armas o cosas peligrosas, se puede llamar al 911. Muchas veces nuestras operadoras cambian y clasifican una llamada al 311 y después se mueve al 911. Uno de los puntos también en estas situaciones, y me pasó a mí, es que llamé al 911, algo que sucedió en mi casa, donde alguien chocó al garage de mi casa, pero no supe qué hacer, me bloqueé en ese momento, llamé al 911 y me dijeron no es una situación de peligro, entonces vamos a transferirte a otra operadora que te va a hacer llegar a un oficial más tarde. Esperé 2 horas en línea. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación del por qué se espera tanto tiempo en el 311 o a veces en el 911? Pues sí tenemos el entendido que necesitamos más operadoras para contestar estas llamadas y nuestra población está creciendo tanto que a veces se hace difícil poder manejar todas esas llamadas. En muchos casos causa problemas cuando alguien necesita contactar a la policía para hacer un reporte de la policía y no tienen lo que ellos quieren porque se demora mucho. Y lo que terminan haciendo es colgando y llamando al 911. Cuando no tienen una respuesta adecuada, ellos cuelgan y vuelven a llamar de nuevo. Cada vez que hay una llamada del 911, las operadoras no pueden ignorarlo. Tienen que llamar de nuevo y averiguar si es una emergencia o no. A veces eso causa una llamada sobre otra, y eso es lo que causa que se demore la respuesta. Ahora ya sabemos entonces, y también siempre es importante que si no es algo urgente, extremadamente importante, donde la vida de uno está en peligro, ir también a una oficina, subestación de la policía para levantar un reporte. Claro que sí, se puede hacer reportes en línea, se puede llamar sobre el teléfono y también se pueden hacer en una estación de policía. A veces si un policía va en camino a una llamada, pero a veces pasa algo que es más grave, el policía tiene que dejar esa llamada y responder a una llamada de más prioridad. Y eso a veces causa que una llamada se demore de 1 a 3 horas, a veces o más. Perfecto, bueno, ahora ya sabemos cuándo llamar al 911 y cuándo marcar el 311. Te agradezco muchísimo que estés aquí hablando sobre este tema
y hasta la próxima, oficial Luis Vidal, portavoz de la Policía Metropolitana de Las Vegas. Y a ustedes en casa, siguen siempre en sintonía de 7 a las 7 en español. Síganos también en nuestras plataformas digitales totalmente en español. Y hasta la próxima en Conversando con Metro.